¿Qué tal amigos? Bienvenidos de vuelta a Vida Developer. Mi nombre es Emanuel Medina y el día de hoy vamos a estar resolviendo otro problema de código. En el video anterior sobre resolución de problemas de código, vimos la solución para detectar si un arreglo tiene elementos duplicados. El día de hoy vamos a ver dos problemas que utilizan un patrón muy similar y en segundo lugar, obtener el subarreglo más pequeño que den una determinada suma. Estos valores del tamaño del subarreglo y la suma del subarreglo se van a recibir como parámetros y vamos a jugar un poquito con el tamaño del arreglo, también para poder medir el desempeño de nuestras soluciones. Así que sin más preámbulos, vámonos al código. Estamos de vuelta acá. He hecho algunos cambios a la solución que presenté la semana pasada. La semana pasada trabajábamos el problema de encontrar elementos duplicados en el arreglo, que es este código de por acá. Y bueno, lo que hice fue extraer algunas funcionalidades comunes, que básicamente son generar valores al azar, y la función que básicamente tiene el cronómetro para medir el tiempo de que tarda en ejecutarse un método. Eso pues lo he puesto por acá, ¿no? También por acá una clase para que contenga métodos que sean respecto a la consola, como imprimir cosas en la consola o tal vez leer. Por el momento solo tiene un método para imprimir un arreglo, un método sencillito, algo aquí para las constantes, una clase con ahorita dos métodos estáticos, ¿no? Más que nada por el tipo de parámetros que se pasan, y otra para generar valores al azar, ¿no? Una es para generar un arreglo, la otra es para generar un solo valor, y bueno, nada del otro mundo acá. Pero sí hace más conciso el ejemplo, enfocándose nada más en ahora sí que la solución. Esta semana comentaba que vamos a tener dos cosas. Y voy a hacer el código un poquitín más grande por acá. Okay. El primer problema que íbamos a resolver era el de obtener la máxima suma que iba a tener un subarreglo de un tamaño X, ¿no? Que nos dieran. Y pues es básicamente lo que recibe este método, ¿no? Recibe el tamaño y me da el arreglo. Entonces voy a buscar subarreglos de tamaño size en este caso y voy a ver cuál es la máxima suma que se obtiene, ¿no? Y al igual que la semana pasada, esto lo voy a presentar de dos maneras. Una manera que se vería como ineficiente o poco elegante en el código, y otra que sería como la más eficiente o recomendada. En el otro caso, el otro problema que mencionaba es obtener cuál es el menor tamaño de arreglo que obtiene una suma determinada o superior. En este caso, lo que vamos a dar no es el tamaño, eso es lo que vamos a determinar nosotros, y lo que nos van a dar es la suma. Es casi como el caso inverso, ¿no? Entonces, de igual manera, vamos a tener un método que es, digamos, la versión ineficiente, y otro que sería como más, que sería el caso óptimo, ¿no? Ok, entonces veamos el primer problema. El primer problema nos dice que vamos a recibir el tamaño del subarreglo y el arreglo. Ok, acá la primera forma que se me puede ocurrir hacerlo es: vamos a recorrer todo el arreglo, vamos a obtener las sumas de los subarreglos, y ya que obtuve las sumas, vamos a ver cuál es la posición que tiene el mayor valor, y eso es lo que regresamos, que es básicamente dividir en dos el proceso, ¿no? Es de hecho lo que tenemos que hacer, obtener las sumas de los subarreglos y luego ver cuál es el más grande.
Pero, ¿qué tal si podemos hacer eso en el mismo paso en el que vamos haciendo las sumas? Porque aquí, ¿qué es lo que está pasando? Aquí nada más, bueno, recibimos los parámetros acá. Tenemos este es el valor que vamos a regresar. Vamos a obtener la máxima suma en un subarreglo. Y aquí estamos declarando otro arreglo de las sumas, que va a ser pues la longitud del arreglo de que contiene los elementos menos el tamaño. Esto es porque esa es la cantidad de sumas que va a haber. Y la última suma va a ser por la posición última menos el tamaño, ¿verdad? Ok. Entonces, acá pues sencillamente lo que se está haciendo esto es recorrer todo el arreglo hasta antes de llegar a el final menos el tamaño, porque eso es el último que vamos a obtener. Luego tenemos, iniciamos una nueva suma, hacemos la suma de ese subarreglo, asignamos la suma al arreglo de sumas y ya, lo hacemos para todo el arreglo, ¿no? Obtenemos todas las sumas. Acá luego, pues es encontrar el mayor entre un arreglo, ¿no? Que, bueno, en un arreglo que no sabemos si va a estar ordenado o no. Entonces, inclusive este está a propósito hecho así, empezando desde 0 y verificamos que si es 0, pues esa es la suma máxima, ¿no? Que igual lo podríamos hacer desde afuera, no necesitaríamos hacerlo aquí, pero igual es para ejemplificar un escenario pues que sea como el peor, ¿no? Aquí pues le añade el tiempo de ejecución de este if. Es muy poco, obviamente, sin embargo pues ahí está. Y bueno, de ahí en adelante el problema es de que este if pues se va a ejecutar para cada iteración, ¿no? Entonces eso nos va a consumir un poquito de tiempo ahí. Ok, entonces después vamos a estar haciendo nada más eso, un chequeo de si la suma en esa nueva posición es mayor que la máxima suma, pues la máxima suma es esa nueva posición y listo, regresamos la máxima suma y gracias, bye. Que de hecho eso. Y pues ya es todo. Acá la diferencia en este algoritmo que está más optimizado, pues si se fijan, hay menos force, hay menos código, y eso es porque estamos haciendo esa comparación directamente en el ciclo. ¿Okay? De igual manera recibe el tamaño, recibe el arreglo, tiene este maxsum, que es el valor que se va a retornar, pero tiene otra variable que es windowSum, que es básicamente el equivalente a este de newSum. Pero lo que pasa acá, y si se fijan, es exactamente lo mismo en este sentido, porque vamos a estar recorriendo el arreglo de igual manera, vamos a estar recorriendo los subarreglos de igual manera y obteniendo la suma de la misma manera. La diferencia acá es de que la máxima suma se ve directamente aquí, ¿sí? Aquí directamente no lo guardo en un arreglo, lo que hago es compararlo con la suma que tenía anterior, ¿ok? Y retorno la suma, ¿ok? Acá podría decirse que la complejidad de tiempo de este método se aproxima a n cuadrada. Es menor que esa, por supuesto, porque pues acá no se está recorriendo el arreglo completo. Aquí, ¿verdad? Se está cambiando algunas posiciones, que bien puede ser una o dos posiciones, o sea, no es nada relevante, pero acá pues sí depende mucho del tamaño, ¿no? O sea, no, y de todas maneras no vas a recorrerlo todo, pero sí estamos hablando de que está bastante aproximado a un n cuadrada. La diferencia acá es de que además de esa n cuadrada, pues tenemos una on, ¿no? Entonces es una o n cuadrada más n, básicamente. Por lo cual, pues no debería haber demasiada diferencia en el tiempo de ejecución de estos dos métodos. Lo que sí es que definitivamente
este está más compreso, vaya, la lógica es mejor y se nota en el código a primera vista, ¿no? Está más compacto y sigue sin estar el código demasiado complejo como para decir, ¿sabes qué? Por legibilidad, mejor sepáralo. Entonces, esta solución de abajo se preferiría sobre esta otra de acá, a pesar de que esta también cumpla con su cometido. Y vamos a ver. En este momento, quantity, un valor gigantesco. Vamos a dejarlo por el momento en 100. Acá he hecho algo para... quito esto de aquí. Para evitar que los tiempos de ejecución sí exploten masivamente. Porque, pues bueno, el tamaño del subarreglo va a ser un factor bastante importante, ¿no? Y bueno, es básicamente elegir el mínimo entre ya sea el 10% del tamaño del arreglo total o 1000. Básicamente estoy poniendo como techo el hecho de que el tamaño no sobrepase 1000, ¿no? En el caso de que la cantidad fuera de más de 10.000 elementos, pues ahora sí estaríamos hablando que existe la posibilidad de que esta expresión de aquí, pues de más de 1000 elementos, ¿no? ¿Qué tal que quiero calar con 1.000.000 de elementos? Pues podría tener un tamaño de 100.000. Entonces ahí sí me aventaría el tiempo de ejecución bastante alto como para mantenerlo dentro del video. Y bueno, vamos viendo. Ahorita está el proyecto como Coding Test 2. Y vamos a ver, acá es de 100, ¿verdad? Es de 100 elementos. Ese es el tamaño, ¿no? Entonces el mínimo que se pudo haber obtenido es 10, obviamente. Y pues estamos viendo acá que inclusive me dio tamaños de 1. Pero sí, acá hay un 9, 4, 4, 6, 4, 4, 4. Se supone que son 10 vueltas de ejecuciones, ¿no? Entonces, acá vemos los tiempos de ejecución. Y si nos fijamos, de hecho, en este primer caso, no sé si alcance a ver, pero básicamente este es .0002066 y este es .002015, perdón. Entonces es mayor el tiempo de ejecución de la solución supuestamente optimizada. En este otro caso, este termina en 38, este termina en 32, sí es menor. En la tercera vuelta, este termina en 13, este termina nada más en 9. Y básicamente casi todas las demás están muy cerca en tiempo de ejecución. Nada más en este caso por acá, este termina en 21, este en 27, este termina en 12, este termina en 13. Están muy cerca en tiempo de ejecución las dos. Pero vaya, en una entrevista sí deberías tú poder decir: esta solución, esta es, vaya, no está optimizada, ¿no? ¿Por qué? Porque hace el chequeo fuera de cuando lo puedes hacer aquí. Estás poniendo las sumas aquí, puedes hacerlo comparativamente nada más guardando el valor máximo, ¿no? Porque es nada más lo que te piden, el valor máximo del subarreglo. O sea, la máxima suma que puedes obtener tú en un subarreglo del tamaño que te den. Ahora, sería una cuestión ligeramente distinta si te dijeran: ok, creo que me digas cuál es la máxima suma, qué elementos y en qué posiciones están involucrados, cuáles son los elementos de ese subarreglo, ¿no? Ya la solución tendría que cambiar un poquito acá. Y bueno, rara vez vas a obtener una cosa así nada más, tan sencilla. Probablemente va a haber unas cosas un poquito más complejas, pero en este caso lo importante es que tú puedas identificar el hecho de que esta parte, por ejemplo, se aproxima a una O de n cuadrada y este es un ON, ¿no? Y el hecho de que este es nada más esa misma aproximación de ON cuadrada, te estás ahorrando el ON en teoría, en el peor caso obviamente. Y ahora viendo
el otro problema, que es básicamente obtener cuál es el menor tamaño de subarreglo que te va a dar una suma determinada. Ok, ahí, como dije, es básicamente a la inversa, ¿no? Tú vas a dar cuál es el valor al que quieres llegar y luego vas a ver cuál es el menor tamaño, ni siquiera cuáles son los elementos que te dan esa suma, todos los elementos que te den esa suma o algo por el estilo, ¿no? Este es un problema pues sencillo realmente, en el cual también tú puedes ver las diferencias de complejidad de tiempo. Y ok, bueno, es prácticamente lo mismo. Vamos a hacer 10 iteraciones de esto. Vas a tener que inicializar el arreglo con algunos valores al azar, ¿no? Y bueno, para la cuestión de la suma, igual vamos a obtener un valor al azar con tope de 1000. Acá nosotros en esta primera función nos van a pasar la suma, nos van a pasar el arreglo, ¿no? Y esta es básicamente la función desoptimizada, ¿no? Porque, bueno, vamos a tener acá, si se fijan, este for de afuera, vamos a estar manejando la cuestión del tamaño, ¿verdad? Vamos a empezar con tamaño 1, dado que estamos buscando el más pequeño, vamos a iniciar desde el tamaño más pequeño posible, que es 1, ¿verdad? Sí, y bueno, mientras el tamaño sea menor que la longitud del arreglo, vamos a seguir incrementando el tamaño, porque ese es el último, ¿no? El último tamaño que podemos manejar. Bueno, de hecho es el último sería la longitud propia del arreglo, pero pues bueno, como estamos diciendo subarreglo, habría dos subarreglos que cumplen la condición de ser un elemento menor, ¿verdad? El que sea de la posición 0 hasta la posición longitud menos 1 y el de posición 1 hasta la posición la última, vaya. Ok, entonces el segundo for, este es el que va a recorrer los subarreglos de este tamaño para obtener la suma del subarreglo. Ok, y bueno, eso es lo que va a hacer, va a recorrer los subarreglos de ese tamaño, y lo que va a hacer después es incrementar y en tamaño. Básicamente hace el subarreglo, la suma del subarreglo aquí hace la suma, y esta es una una ejecución de prácticamente todo el subarreglo. Este propiamente no es exactamente ON, pero sí puede llegar hasta allá, ¿no? Aquí podríamos nosotros pensar que esto es ON, esto es ON y esto es ON, entonces tenemos ON cúbica, ¿no? Pero realmente no es así, porque este va a estar variando en función del tamaño, y eso se está moviendo por acá. Básicamente lo que hace el método es recorrerlo todo, checar, hacer la suma del subarreglo, y cuando vea que si la suma del subarreglo es mayor o igual que la suma, entonces me dice ok, este es, porque ya cumplió la condición, ¿no? Ya cumplió la condición de que la suma del subarreglo sea mayor o igual, y estamos yéndonos desde los menores tamaños hasta los superiores. Entonces en el momento en el que yo lo encuentre, ese fue, ¿verdad? Y vamos a regresar el tamaño en el que lo encontramos. No importa realmente cuál subarreglo fue, no importa el tamaño en donde lo encontramos. Y bueno, básicamente es eso. Aquí pues realmente podría utilizar esto acá, o sea, regresar size, ¿no? Aquí, y tener esto por acá. Listo. Y bueno, en caso de que nunca lo encuentre, pues lo que va a regresar es este, que nuevamente también es... Este lo tenía precisamente por
porque iba a usarlo de manera distinta, pero básicamente me puedo ahorrar esa variable completamente, y acá, en caso de que no lo haya encontrado, pues regreso 0. Ahora, ¿qué es lo que pasa acá en esta versión un poquito más optimizada, ¿no? Acá pues voy a tener los mismos parámetros. Tengo mi variable de suma de los subarreglos. Este es el básicamente ese tamaño mínimo. Para almacenarlo ahí lo voy a inicializar al máximo valor posible del entero, que al final de cuentas voy a ver si es igual a esto, pues voy a regresar un 0, ¿no? Y si no, pues voy a regresar el valor que haya tenido. Y eso lo voy a encontrar acá. Ahorita vamos a llegar ahí. Entonces vamos a empezar en 0. Y aquí este for va a terminar en 0. Pero vamos a ir incrementando ese final. Lo vamos a ir extendiendo. Lo vamos a ir extendiendo de 1 en 1. Y lo que vamos a hacer es sumarle todo hasta el fin del arreglo. Si no entramos a este while, lo que va a pasar es que vamos a tener que hacer otra iteración y le vamos a sumar el siguiente elemento, ¿verdad? En caso de que no cumpliera la condición, porque aquí si vemos esto, dice el subarreglo mayor o igual a suma. Si lo cumplimos desde una vez, lo vamos a hacer esto, ¿no? O sea, a la mínima longitud le vamos a asignar el valor mínimo entre la longitud mínima y el fin menos el inicio más 1. Que básicamente, si es la primera iteración, pues el fin es 0 y el inicio es 0. Aquí obviamente va a dar 0 más 1, porque estamos hablando de longitud mínima, ¿no? No estamos hablando de posiciones del arreglo, estamos hablando de el tamaño básicamente de mi subarreglo. En este caso, en la primera iteración, pues sería 1 y así. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer después? Vamos al subarreglo, de hecho le vamos a restar el elemento del inicio, o sea, el elemento más a la izquierda. ¿Para qué? Para disminuir el tamaño del subarreglo. De tal forma que si el elemento que añadimos al último puede solito el sustituir básicamente 1 o 2 valores del arreglo y de todas maneras estar por encima de la suma, entonces esta es la parte que nos va a lograr, ¿no? Vamos a quitar el elemento del inicio y vamos a recorrer el inicio. Esto es como si fuera un tipo apuntador, ¿no? Un apuntador primitivo nada más de la posición del arreglo. Y así lo vamos a hacer hasta que esta condición no se cumpla, en cuyo caso sería el momento en el que la suma del subarreglo sea menor que la suma que nos dijeron que tenía que dar. Mientras tanto, en cada iteración, la longitud mínima necesaria para cumplir la suma se va a estar guardando acá, ¿verdad? Y entonces esto es básicamente el patrón de ventana, ¿ok? De tal forma que vamos a estar recorriendo la ventana, pero también agrandándola con cada elemento que agregamos. Y con este elemento, con esta operación de restar el elemento de más a la izquierda y mover ese inicio, vamos a estar disminuyendo el tamaño de la ventana. La recorremos y se agranda, pero a la vez vamos a estar disminuyendo el tamaño de la ventana. Y esto hace que se vaya prácticamente en este solo for más el tiempo de ejecución, que es esto. Es como si de aquí, de este, le quitáramos el for de en medio, básicamente. Porque de todas maneras, la cuestión de las sumas se realiza de manera distinta, porque lo hacemos con un while, ¿no? Y checamos cada vez qué es lo que está pasando, si se sigue cumpliendo la condición y si esto nos permite achicar el tamaño, ¿verdad? No es como que vamos a empezar desde lo más chiquito hacia lo más grande, ¿no? Acá van a existir casos en los que este otro método, por ejemplo, si el tamaño es, digamos, un 2, o bueno, quite, sí, un 2,
podría ser más efectivo este, ¿no? Sobre todo si ese tamaño 2 se ubica al final del arreglo. Pero veamos. Ok. Aquí podemos ver, o tal vez no, dependiendo. Tal vez no lo puedan apreciar. Ok, sí se puede agrandar. Perfecto. Aquí podemos ver los tiempos de ejecución. Por alguna razón siempre el primero, en la primera vuelta, el tiempo de ejecución del método 2 siempre es más grande. No sé si sea pura coincidencia. Pero bueno, podemos ver acá la diferencia de eficiencia de los métodos del algoritmo. En la mayoría de los casos, como dije, bueno, aquí hay para empezar un pequeño error que tengo por ahí en la lógica, porque aquí me está dando valores discrepantes, ¿no? Aquí me está dando 5, aquí 4, 16, 14, 9, 8. 14, 2, 8 y 7. Tendría que checar esa partecita. Pero, y esto también puede contribuir al tiempo de ejecución, claro, porque se me dice que es 16, pues obviamente tomó más tiempo, ¿no? Pero veamos específicamente los casos en los que son iguales, ¿no? Que es este de aquí, el 1, en cuyo caso el primero es superior en tiempo de ejecución. En este que son 11, también el segundo método es menos de la mitad. En este que son 10 ambos, también segundo método sí es menos de la mitad. En este que son 4, de hecho son iguales. Ok. Entonces acá el problema también no es solamente el tiempo de ejecución. Y el hecho acá es que son 100... sí, lo tenía por acá. Son 100 elementos, ¿no? ¿Qué pasa cuando sean 1.000.000 de elementos? Por ejemplo, mis sospechas es de que el tiempo de ejecución se va a ir bastante arriba. Y no sé si vayamos a poder dejarlo lo suficiente como para incluirlo en el video. Ah, vaya. Pues muy bien. En este caso, tuvimos la suerte de que todo fue en tamaño 1. Ok, eso está raro. Ok. Bueno, creo que hubo una cuestión ahí con los valores, porque van en función de la cantidad. Por eso todos retornaron 1, en efecto. Y en ese caso, como dije, mientras más chico sea, más existe la probabilidad de que el primer método sea más eficiente, porque va desde abajo hacia arriba en esa cuestión, mientras que el otro sí tiene que checar todo el arreglo. Entonces aquí estamos checando 1.000.000 de elementos, cuando acá 1.000.000 de elementos y haciendo las sumas, haciendo los whiles, haciendo todo. Y en este otro caso el método V1, que se supone tendría que ser menos eficiente, pues está consumiendo menos tiempo porque en una sola pasada el arreglo lo hace, ¿no? Pero aquí igual es un problema por los valores que estamos manejando de la suma. Y a ver, este es el 2, acá tenemos el 3. Ok, no, este es el 1. Este es el 3, creo, sí. Ah, carajo, es el 0, 0. ¿Dónde está? No, es el 003, perdón. Ok, en este vamos... habría que modificar algo aquí, porque aquí con el primer elemento del arreglo de 1.000.000 me va a cumplir esta condición, ¿no? Entonces aquí en este no vamos a trabajar eso, sino que vamos a decir que vamos a tener el mínimo entre quantity igual por 0.1, igual que en el otro, y no 1000, porque eso es lo que me va a dar la suma, y vamos a decir 100, y me falta un paréntesis. Ok, este tiene que ser un entero aparentemente. Entonces vamos a usar para este caso el convert to int32.
Listo. Ok, ahora sí nos debería dar unos valores un poquito más razonables, ¿no? En los cuales la condición no se cumpla luego. Ok. Y bueno, vamos a ver las constantes. Tenemos todavía el millón. Así es. Ok, pues ahí está. Y básicamente vemos que mientras más pequeño es el tamaño del subarreglo, es mejor el primer método, ¿no? El que se ve como más ineficiente. Esto depende mucho del escenario, ¿no? Para este tipo de casos es bueno conocer los datos que tienes de entrada, ¿no? Un conocimiento íntimo de los datos te va a poder dejar elegir cuál es el mejor método, ¿verdad? Ok. Y bueno amigos, eso ha sido todo por este video. Si te gustó el video y te ha servido, dale like. Si no te gustó, 2 veces al botón de dislike. Compárteselo a todos tus amigos developers y futuros developers para que puedan estar bien entrenaditos en estos problemas. Y tú mismo suscríbete al canal si es que no lo has hecho ya, para que tú también no te pierdas de este tipo de videos. Nos vemos en la siguiente.